¿Qué es la idea de estas charlas, de empezar a hablar de lo que tiene que ver con el tema de VIH-Sida? Me pareció muy interesante empezar con estas charlas desde un lugar para abarcar todo el continente de lo que significa eh, el VIH, lo que significa el SIDA, lo que significa vivir con VIH, lo que significa, lo que es el tema de la prevención, lo que es el tema de el cuidado, pero por sobre todas las cosas lo que es el tema de las palabras, cómo arrancar desde las palabras, de lo que significa, eh, lo que uno puede llegar a decir o no decir y cómo se maneja desde ese lugar, ¿no? El tema de las palabras. Por esto, en el día de hoy vamos a arrancar con Gabriela Borrelli, que se acaba de unir, así que ahora la vamos a estar llamando. Así que ahí te llamo Gaby. Y empezamos con esto, con la importancia que uno le da a las palabras y por sobre todas las cosas con la importancia que realmente tienen las palabras y desde qué lugar, ¿no? Desde qué lugar se pueden manejar. Bienvenido a nuestra primera invitada de la primera media hora que se va a estar aquí conectando con nosotros. Gabriela Borrelli, ¿cómo estás? Un placer Hola, tenerte acá. bueno, gracias por invitarme, gracias a vos por invitarme, bueno, esta tarde de martes a charlar un ratito. A charlar, que a veces uno se pone a pensar, yo cuando dije, bueno, voy a armar el tema de ciclo de charlas, quería armar este ciclo de charlas de VIH-Sida, y decía desde qué lugar, ¿no? Y me parece importante empezar desde la base, que tiene justamente que ver con el tema de las palabras. Y dentro del tema de las palabras, dos grandes aspectos. Uno es el tema de la literatura, porque de la literatura, digamos, de lo que uno escribe, desde lo desde el uso de la palabra que uno le da en la escritura, desde un libro, cómo puede formar una idea, un pensamiento, hacer una creación en base a una historia de lo que puede llegar a ser, por ejemplo, el tema de una enfermedad. Y después que vamos a seguir con José María Vivello, con el tema específicamente de lo que tiene que ver con la estigmatización, el buen uso que se le da, por ejemplo, dentro de una enfermedad a una palabra. No, por supuesto, es tan importante, ¿no? Cómo nombramos, cómo, bueno, las palabras son acciones y las palabras crean realidades, ¿no? Entonces, Claro, y todas las estigmatizaciones a partir de una enfermedad se dan justamente por los imaginarios, ¿no? Que están en la palabra. ¿Y de dónde surgen esos imaginarios? Bueno, yo, por ejemplo, pensaba cuando me convocaste para la charla, pensaba, ¿no? En que estas enfermedades, tanto como el cáncer también, ¿viste? No se lo nombraba. claro, Se le decía, tiene toda una serie de metáforas alrededor, ¿no? Tiene la papa, o las biografías aparecían una larga enfermedad, ¿no? La problematización de decir tengo cáncer, bueno, y con el VIH, SIDA también sucedió lo mismo, ¿no? Hay, hay hay una serie de prejuicios y de fobias alrededor de claro, la enfermedad que están sustentadas, primero en no nombrarlas, ¿no? claro, Primero en no nombrarlas, básicamente. y después en estigmatizar a aquel que la tiene, ¿no? Es como, ¿por qué? Porque la idea del contagio también es una idea estigmatizante, ¿no? Lo estamos viendo ahora, Claudia, en esta enfermedad. Al principio de esta pandemia, que no tiene que ver con esas enfermedades que nos convocan, pero sí con los procesos en cómo nos Es la salud, comunican. Claro, es la salud, pero tiene que ver cómo el que está enfermo, primero es alguien que me puede contagiar y después empatizo con esa persona que está enferma. Es decir, mi privilegio de estar sana por algo se ve primero por el miedo a que no tener como acercarme a la otra persona para poder ofrecer mi ayuda porque está enfermo, sino alejarme porque me puede contagiar. Me parece que eso es muy terrible, ¿no? Es decir, el aislamiento de los enfermos, bueno, en esta enfermedad es necesario, pero creo que cuando aparecieron las primeras representaciones del SIDA, también era, recuerdo campañas que hubo que hacer desde los medios en decir, tomar mate no contagia, los besos no contagian, ¿te acordás? Que hubo que sí, hacer sí, 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 sí. toda una campaña
para que las personas, incluso que tenían que luchar contra esa enfermedad, sobrevivir y reponer esa enfermedad, también tenían que luchar con la estigmatización social. Bueno, Entonces, como para hacerte una introducción con sí, respecto a lo que estás diciendo y con respecto a mí, yo tengo VIH desde el 93, digamos, vivo con VIH. Y cuando decías esto, recordé un viaje a Miami que hice en el 89, donde unas amigas me invitan a tomar unos mates y empezamos a charlar y muy libremente comenté esto. Una de las que estaban conmigo en la mesa dijo, "No, bueno, yo no quiero tomar más mate". pero que sí, que en los 90, me acuerdo que en los 90, bueno, primero era una enfermedad que no se decía, de que estaba Claro, como dentro de la comunidad, nuestra comunidad, gays, lesbianas, ¿no? Como que era una enfermedad de comunidad. Bueno, la peste rosa, la locura de llamarla la peste claro. rosa de tantos años, ¿no? Eh, y después, bueno, todos los miedos de la interacción, ¿no? Ya no sexual, que No, no no, que si olvidemos, no, claro. ya, estamos hablando en la pre, ¿no? Ya no en la idea de tener relaciones sexuales con una persona que tiene VIH-Sida, sino en esos imaginarios estaban en las palabras, pero creo que lo que une es primero están en las palabras, pero también están en el silencio, en no Claro, decirlas primero, que también tenía que ver, bueno, con nuestras prácticas, ¿no? Con la clandestinidad de nuestras prácticas de vida, ¿no? De nuestras comunidades. Primero la visibilización fue una lucha, después de la visibilización, entonces salir primero del silencio de la enfermedad y empezar a nombrarla con otras palabras para instalar otros imaginarios. Eso creo que ese es el inicio, salir del silencio. que justamente me parece que tiene que ver como cuando iniciamos por chat el tema de conectarnos hoy, que hablabas de Susan Sontag, ¿no? Que ella desde el cáncer escribe lo que es el tema de el libro de la enfermedad, La enfermedad y sus metáforas, sí. la enfermedad es su metáfora y que después ella hace inclusive el del SIDA y su metáfora, ¿no? Justo antes de fallecer. Y cómo desde ese lugar se invita a la sociedad, en este caso desde el cáncer, que en ese momento justo entre el cáncer y el SIDA, también era este tema de la creencia que tenía la gente de el cáncer mata, el SIDA mata, ¿no? Y cómo, más allá de que, bueno, hasta hace pocos años atrás, realmente uno tenía y creía y lo veía lamentablemente de esta forma, eh, cómo ella empieza a desestructurar un poco la idea de esto. Ella, como muchos otros autores, psicólogos, psicoanalistas, digo, hay muchas tesis, hay muchas cosas escritas, pero me pareció muy interesante eso, y me pareció muy interesante cuando vos hablabas de el silenciar las palabras, que había leído publicó un diario en San Francisco cuando se muere ella, el tipo se llama Ken Becker, que había puesto en la cronológica, había puesto eh, crítica indomable silenciada por el cáncer. No, Qué loco, ¿no? Pero claro, pero vos claro, decís, ¿cómo crítica? no, pero además el cáncer no la silenció a Susan Ah, Sontag, todo lo contrario. Susan Sontag tuvo 2 veces cáncer. La primera vez tuvo un cáncer de mamas y después en la última, que fue realmente con la que murió. Bueno, ella escribe primero la enfermedad y sus metáforas y después, 12 años después, agrega a ese tomito que ahora se vende junto la enfermedad, el SIDA y sus el metáforas. SIDA, Eh, y es interesante lo que hace Susan Sontag ahí, porque ella primero dice, bueno, decir incurable en un momento dado en el libro dice, bueno, decir incurable no es lo mismo que decir mortal, ¿no? Que algo no se pueda curar durante, no quiere decir que siempre lleve a la mortalidad, porque la enfermedad incurable, la enfermedad, ¿no? Es decir, bueno, vivimos con VIH-Sida, seguimos nuestras claro. vidas, vivimos, y también gente que con cáncer también, en el mejor de los casos, lo supera, pero sigue. Es lo primero que desarma ella en relación a qué es una enfermedad incurable, ¿no?
es lo primero que desarma, y después las metáforas, ella lo relaciona con la tuberculosis, También, sí. primero lo relaciona con la tuberculosis. Es un libro muy estimulante para leer en estos tiempos. Primero porque se puede ver cómo ella evoluciona del pensamiento, desde la enfermedad y sus metáforas con el cáncer a cómo 12 años después ella en la enfermedad, en el SIDA y sus metáforas, puede ampliar su conocimiento, ¿no? Y hablar del concepto de peste, pero también la idea de las fobias que los imaginarios literarios, porque es muy lindo el libro de ella, por ejemplo, no leyó a los latinoamericanos, no llegó a leer a Pedro Lemebel, por ejemplo, ¿no? O no llegó a leer a Mario Bellatín, quiero decir, pero como sí abre como un camino para pensar otras posibilidades también en la ficción o en la literatura, ¿no? ¿Qué sé yo? El loco afán, esas crónicas de Sidario que escribe Pedro Lemebel, el chileno Pedro Lemebel, donde hace todo unas crónicas exquisitas y muy crudas, pero a su vez vitales, muy vitales, de amigos con VIH y de esas vidas, también abren el mundo, no son solo visibilización, sino que abren otras Claro, posibilidades de existencia y le pone palabras. Eso es importante, ¿no? Ponerle palabras porque ponerle palabras es siempre ponerle vida en un sentido de narrar desde el yo lo que pasa. Otro libro que se me ocurrió, bueno, es Vivir con Virus, de Marta Dillon, que también ah, es fue un libro que ahora se reeditó, que ya tiene unos años, donde ella también, ¿no? Esa idea de vivir con virus, la idea de la vitalidad de la escritura claro, ante la enfermedad. La vitalidad de la escritura es la vitalidad de la palabra, porque, bueno, en un sentido, el silencio es la muerte, en un sentido, ¿no? Entonces, poner palabras siempre es sentido de vida. Hay otros silencios, no siempre el silencio es sinónimo de muerte. La poesía bien lo sabe, pero sí, una de las posibilidades de la muerte es el silencio. Y a mí me parece que ese es un libro, el de Susan Sontag, ahí da un puntapié muy interesante para pensar estos imaginarios. Pensaba en eso, después pensaba en una novela de Mario Bellatín, la estuve buscando pero no la encuentro, Salón de Belleza, se llama también, es una novela donde Mario Bellatín narra la historia de eh, un peluquero que contrae VH y bueno, y cómo vive, bueno, se llama justo Salón de Belleza, y es una novela también muy, muy corporal. Me parece que bueno, y hay muchos poetas que no han hecho de su literatura, no han asumido la literatura, como Pablo Pérez, por ejemplo, que escribió Un año sin amor, ¿no? Esa gran novela, y hay una relación entre vida y obra. Pero pienso en la obra de José Barra, por ejemplo, poeta argentino, que también murió y tuvo VIH-Sida, y bueno, y él lo decía públicamente, pero no en su literatura, no estaba tan dicho en su literatura, pero sí, me acuerdo que es muy famoso cuando José Barra, que además era un tipo conocido, va a un programa de televisión y cuenta que tiene eso en los 90, ¿no? Y entonces fue también como los medios de comunicación siempre están como 4 pasos atrás, ¿viste? De lo que sí, pasa. sí, 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 claro, sí, Están, claro. hay toda una literatura que se produce, una cosa que se produce, y los medios de comunicación, hasta que se pudo hablar, hasta con cierta sensatez acerca del SIDA, por ejemplo, los medios de comunicación, y que no fuera en un sentido así fóbico y prejuicioso, pasó mucho tiempo y pasó mucha literatura, ¿no? Totalmente. Aparte, cuando decías eso, me acordaba también de, en lo que tiene que ver con el tema de la enfermedad en general, Isabel Allende escribiendo por el tema del libro de su hija, o por ahí, también Patti Smith, que hoy hablábamos con una amiga, el tema de cuando ella escribe los libros de su amigo que muere, la cantante, escritora que muere de VIH, lo que significa, también que se puede contar, obviamente, en aquellos años, muchos lo contaban desde el lugar de la tragedia,
desde el dolor, ¿no? Porque veían el dolor del sufrimiento de la otra persona. Y volviendo a lo que decía, no me acuerdo si era Susan o alguien que hablaba con respecto a Susan, el tema de, que creo que vos lo dijiste en un momento, eh, cómo el tema de, por ejemplo, ella muy claramente decía que una enfermedad incurable no es mortal. Y cómo muchas veces, por decir la palabra cáncer, terminaba acelerando la muerte del paciente, de la persona, y muchas veces también ha sucedido con el tema del VIH. Yo me acuerdo amigos en los años 80, finales de los 80, principios de los 90, que estaban como muy bien y de golpe les decían, se hacían los estudios o algo, le decían que tenían VIH y 15, 20 días después fallecían, ¿no? Es como, cómo te genera justamente eso, ¿no? Como una palabra, la creencia sobre una palabra, lo que le pones a una palabra, puede llegar a llevarte para un lado o para el otro. Porque creo que lo que trae esas palabras, la palabra en sí lo que trae son las consecuencias sociales, ¿no? De denominarse. Claro, Una sabe que si se denomina de tal manera, en tales circuitos va a ser mirada de una manera, en tales circuitos va a ser mirada de otra, ¿no? Entonces, de decir, bueno, no es lo mismo estar en una fiesta, en una reunión social, en un lugar nombrándome como enfermo o como portador o como lesbiana o como lo pongo en el mismo motivo porque son estigmatizaciones sociales claro, de visibilización. Y eso trae muchas veces, el nombrarse trae el rechazo social. Y ese rechazo social, por supuesto que es dañino. Es dañino, llena a la vida de prejuicios, llena la vida de fobia y sobre todo de miedos, ¿no? Instala un miedo entre vos y la otra persona. Como hablábamos al principio de la charla, el miedo. Y los medios creo que se combaten, los miedos se combaten primero con información y después claro, con mucha comunicación, ¿no? El miedo se combate con comunicación, con saber a lo que tengo miedo y con dar información de lo que tengo miedo. No hay otra manera para el miedo que la palabra. ¿No? Los miedos se claro, curan con palabras, desde que somos chiquitos y tu mamá, tenés miedo a alguien, al monstruo o algo, y tu madre o quien esté encargado te dice, no, todo va a estar bien, y el miedo se va disipando, esa figura, esa metáfora del todo va a estar bien, tiene que ser más grande, de decir, sé lo que tenés, sé lo que es esta enfermedad, vamos a luchar. Quiero decir, todo eso no sucedía, sino que el nombrarse justamente por los prejuicios de estas enfermedades, lo que hacía era alejar, y eso por supuesto que dañó la vida de muchas personas, muchísimo o tanto como la enfermedad, ¿no? claro. La condena social, el no invitarlos más a lugares, el no compartir un mate, el no besarse, las posibilidades de amar de esas personas también quedaron como muy truncas, ¿no? Y Porque crea todo un límite, claro, en te ese momento te limita, decían, te hace una barrera. en ese momento te decían, tenés VIH y decís, bueno, nunca más voy a estar con alguien, ¿no? Es decir, era una condena tras la condena, lo mismo que cuando te declaraban un cáncer, era decir como una condena Claro, de muerte. Y hubo que hacer mucho para decir, bueno, de un cáncer se puede salir, se puede vivir con virus, se puede vivir con VIH y tener vidas plenas. Entonces, me parece que hay y todo eso fue una lucha, creo, eh, fue una lucha de muchos textos, de mucha gente que escribió, de mucha gente que colaboró para luchar para que este tema esté en un diario, esté en un programa de radio, no son espontáneamente. Quiero decir, cuando decimos, bueno, los medios de comunicación atrasan 4 años, pero atrasan porque siempre hay tensiones de gente que impone los temas, que lucha porque se visibilice, porque se hable. Bueno, esto que estamos haciendo ahora seguramente va a colaborar para que alguien que tiene un miedo respecto a una persona que está enferma se le vaya el miedo, pueda claro. también entablar otras posibilidades de conexión. Y muy bien, como vos decías,
lo que tiene que ver con el tema de la comunicación, que obviamente vos también lo manejás muy bien, más allá de lo que es el tema de la literatura, el tema que eh, todo gira en torno a lo mismo. Eh, el transformar una creencia, al cambiarle a alguien el pensamiento de que algo, eh, una enfermedad incurable no es mortal y que de golpe tampoco el tema de informar y de decir algo, si no lo decís, si lo decís por decirlo, sin ningún tipo de conocimiento base, también podés hacer mucho daño, ¿no? Que en definitiva de eso se trata dentro de lo que es el tema de la comunicación. Desde, desde estigmatizar hasta de justamente crearle a una persona, arruinarle la vida a una persona, ¿no? Bueno, el daño que los medios, hay varios daños, ¿no? Hay daños, daños como medidos y hay daños que son como daños dolosos de comunicadores, ¿no? Hay comunicadores que, Claro, claro, que hay comunicadores que, bueno, que realmente son personas que no se informan, pero es su trabajo y uno puede decir, bueno, no sé, tiene tal imaginario que comunica, pero bueno, después hay otros que militan realmente para otra cosa, ¿no? Hay realmente otros militantes, digo, de estigmatizar, ¿no? Que creen en esta sociedad donde el otro, no quiero estar cerca del que es diferente o el que posee algo porque me puede dañar, digo, y bueno, siempre, ¿no? Hay eso. Creo que sí, que hay mucha falta hay mucho miedo y de temor también y se crean como espirales de silencio. Es decir, si hago un programa sobre VIH, no me escucha tal, ¿no? Es decir, como que entonces no propongo eso en la producción para hablar de eso en un programa porque no me van a escuchar tales personas. Pero bueno, nunca se piensa en las que sí pueden escuchar o en darle o no ser del todo complaciente con el que va a escuchar y también darle un poco de batalla, que es la misma experiencia de la literatura, ¿no? No una literatura complaciente. Quiero decir, cuando Lemebel escribe las crónicas del Sidario de Loco Afán, no está siendo complaciente con el que lee, está poniendo al que lee en un estado de alerta interna sobre sus convicciones y también hace algo que debiera ser la buena literatura y que en todo caso no le vamos a pedir tanto a los medios de comunicación, pero debieran hacer los medios de comunicación, es que cambiar los imaginarios que nos son dañinos, ¿no? claro. Hay imaginarios instalados que hay muchos imaginarios que son buenos, ¿no? La idea de hay muchos imaginarios, pero cambiar los imaginarios. Los medios de comunicación tienden a instalar imaginarios malos respecto a la pobreza, respecto a las disidencias, respecto a las enfermedades, siempre suelen ser bastante nocivos los imaginarios en los medios de comunicación. Y la literatura es una lucha también, ¿no? Por poner en tensión, por aquel que se acerca a un libro o a una novela, darle una visión del mundo, darle una visión del mundo, darle las noticias de otras vidas, ¿no? Y bueno, y en ese Claro. sentido, estas novelas que hablan de vidas con VIH son novelas que abren el mundo, permiten ver otras existencias posibles y permiten que nos sigamos reproduciendo aún sin querer imaginarios de mierda, ¿no? Porque hay mucha gente con buenas intenciones que dice, uy, yo no sabía esto, yo no sabía lo otro. Bueno, sabelo, y me parece que tenemos que colaborar, tender puentes siempre hacia el otro. Por ahí soy Claro, vos un poco optimista, pero no, no, sí, bueno, también es un poco lo que uno fue experimentando, ¿no? Que te lleva un poco a ese lugar. Pero también pensaba, digo, que si uno se pone a ver dentro de lo que es la literatura, como lo mismo lo es dentro del cine o la televisión, eh, se dejó también de escribir o de ver ficción, por ejemplo, de lo que tenga que ver con el tema de una enfermedad o meter una enfermedad en el medio, ¿no? Por ejemplo, en los 90 me acuerdo que una novela de Andrea del Boca que le hizo ganar un premio a un actor, Osvaldo Guidi, haciendo de un personaje con VIH que obviamente muere, en ese entonces lo hace morir, que bueno, ganó un premio Martín Fierro por haber hecho ese personaje, pero después, digamos, nunca se vuelve a meter dentro de lo que es, por lo menos la ficción o lo que son las películas, y tampoco la literatura en los últimos años, por lo menos en los últimos, creo, corregime si me equivoco, pero por lo que estuve viendo, creo que en los últimos 10 años prácticamente el tema ni se aborda.
No, me parece que es verdad lo que decís. Es lo que decís en televisión al menos, no hay representaciones, ¿no? Y también la omisión es una estigmatización, ¿no? Claro, Que no aparezcan en ficciones personas viviendo con VIH, también la omisión es una estigmatización. Tenemos que mostrar esas vidas. Tenemos que mostrar claro. esas vidas activas, que tienen, que, ¿no? Que son vidas activas, como dije, plenas también. Es muy interesante lo que decís vos, porque es tratar de pensarlo en, bueno, una cosa son las literaturas o las ficciones que lo muestran para visibilizar, pero otras son las que realmente hacen como si no existiera eso. Claro, claro. Lo Entonces, ocultan, literalmente. claro, hacer como que no existiera, ¿no? Como bueno, como hubo mucha ficción televisiva donde no había ni lesbianas ni gays. Entonces no había lesbianas ni gays, ¿no? Nosotros fuimos criados en, Claro, en ficciones donde no había chicas que se enamoraban de chicos, bueno, ni hablar eh, no binarias ni hablar de otras cosas, no estábamos. Entonces uno tenía que reproducir el amor, tenía que reproducir el amor homosexual que sentía con un amor heterosexual. Entonces me claro. parece interesante pensar positivamente en representaciones que den cuenta fuera de las ficciones imaginarias que uno tira dentro de y ficciones que puedan mostrar las vidas, ¿no? Tal como son. Yo creo que sí, como te decía, hay un largo camino para recorrer en cuanto a ficciones literarias también que Sí. puedan colaborar a esto, que mostrar vidas y que puedan saber ser como saliendo del yo, pero también ficciones, ¿no? Imaginar y poder contar esas vidas. Porque justamente pensaba, ¿no? Cuando vos decías, muchas veces lo ocultan, de eso no se habla, o sea, tratan de como que ya está. También, inclusive, pasa un poco eso, ¿no? Lo del tema del VIH. Yo me acuerdo estos últimos años que estuvimos luchando tanto por el tema del faltante de medicación dentro del gobierno Sí, neoliberal, que nos había sucedido en el 2001, y esto lo hacíamos desde cada frente, ¿no? Desde, sobre todo desde el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH. Y, y pensaba, digo, bueno, como las veces que me hicieron un reportaje o en algún lugar, yo siempre decía, a ver, el SIDA no mata, pero está vivo. Más allá de que hay personas que aún lamentablemente siguen muriendo de SIDA, justamente por la faltante de información. Y justamente porque se ha, yo siempre digo, ¿no? Como que lo mismo que pensaba del cáncer, el tema que los laboratorios es como el caramelo dulce de los laboratorios, porque lo que quieren hacer es instalar para mí una cuestión como de las enfermedades en algo crónico, como para poder seguir vendiendo medicina, ¿no? Más allá de ese pensamiento que tengo, pero también me parece eh, que la sociedad un poco en cierta medida también es cómplice de eso. ¿Por qué? Porque pasa muchos casos, por ejemplo esto, la literatura que no aborda el tema como la continuidad. O sea, hasta los 90 nos moríamos, ya no nos morimos, perfecto. ¿Se está hablando de eso en libros? No, en cines tampoco, en televisión muy poco, salvo en casos excepcionales. Entonces es como que también pasa eso, porque si uno empieza a tomar conciencia, automáticamente la cura está. Digo, que es el tema de cuidarse. Es justamente como lo que sucede ahora con la pandemia. Tenés dos opciones, salís de tu casa sin cuidarte, te contagias con la posibilidad de morirte o no. Y necesitas información para esto y necesitas ver de qué forma manejarlo. sí, necesitas información, necesitas ponerle palabras, necesitas Claro, ponerle, nombrar de otra manera. Y también, bueno, como decís vos, también las luchas políticas que se dieron, por ejemplo, ¿no? Si se dan un claro. faltante de medicamentos, ¿no? Y tenemos que ir a una marcha a pedir, enfrentarnos con esto, ¿no? ¿Quiénes vamos? ¿Quiénes nos vamos a acompañar? ¿No? Es decir, La lucha eterna. a qué lucha, en dónde encuentro los pares, ¿no? Los pares, digo, para poder pensar, eh, pensar eso. Entonces, hay como, ¿qué pares tengo en esto? Y esos pares, bueno, se buscan en eso, en la, bueno, en la comunicación de vidas plenas, de vidas plenas.
Claro. en la comunicación y en todos los días insistir contra los estigmas, ¿no? No abandonar nunca la lucha de insistir contra la discriminación, contra los estigmas, porque existen, siguen existiendo, esos estigmas muy fuertes en los imaginarios sociales grandes siguen existiendo. Y se ve también lo que vos decías, el tema de cuando uno, eh, por ejemplo, como es, cuando hablamos de estigmatización, cuando hablamos del tema de discriminación, eh, pensamos que es, aparte también, ¿no? Nos metieron esa creencia que cuando hablamos de discriminación o estigmatización, hablamos de grupos minúsculos, ¿no? Como que a los gays, a las lesbianas, al LGTB pero, digamos, existe en todos los ámbitos, en todas las personas, desde que nacemos, digamos, si se quiere, y hasta desde que uno va al colegio, pueden haber cosas que estigmatizan, inclusive hasta que discriminan. Y es en esto, ¿no? En la lucha colectiva, lo que vos decías. Y que raro a veces que pasa que cuando uno lucha por un tema de salud, tan poca gente va, y después Sí, cuando llega a tener problemas de salud, como ahora, no sabe qué hacer. me parece que sí, me parece que, bueno, siempre volvemos a las luchas que hemos dado, como, bueno, la ESI, ¿no? La educación sexual integral, como desde los primeros Necesaria. necesaria. ¿Por qué? Porque lo que hace la escuela pública con esos programas es no abandonar al individuo a los imaginarios familiares. ¿Qué quiero decir con esto? Que las creencias familiares pueden ser cualquier creencia, quiero decir, ¿no? Pero Sí, ahora digo, claro. pero como política de Estado, no se puede tener como política de Estado las creencias, ¿no? Personales. Es decir, no, entonces me parece que en ese sentido, la lucha por la ESI es una lucha que debe estar como unida a estas campañas de no estigmatización bueno, a VIH tienen que estar muy unidas, porque desde chicos se tiene que tener información acerca Absolutamente. porque ahí lo parás como antes, ¿no? Los imaginarios que solo tenés de tu reducto social, que pueden ser bastante nefastos. Entonces, Sí, me parece que la lucha también tiene que estar en esas políticas educativas, de mucha información, en los colegios para hablar del tema, para que no haya temas tabú, para que no haya claro. temas tabú, para que no haya temas y llenar de palabras. Y también hacer una gran campaña para que ese que tenemos en los colegios también sea en los medios de comunicación, ¿no? Es Como que totalmente ya necesario. eso es totalmente necesario, ¿no? Como que las escuelas de comunicación, todo tengan información, porque si no también como trasladar la ESI, pero de medios de comunicación, para Claro, los claro, claro, claro. comunicadores, que todavía voy a estar en una charla prehistórica, ¿no? Acerca, en otras charlas, por eso digo que están bastante atrasados, están en las charlas prehistóricas, pero sería interesante pensar después de esto cómo dentro de la comunicación podemos pensar. Bueno, está la ley Micaela en relación al tratamiento de los feminicidios, que es un avance que podemos trasladarla a otros imaginarios que todavía están en los medios de comunicación. Absolutamente. Gabriela, quiero agradecerte muchísimo. Obviamente, las charlas no le puse fecha de caducidad. Vamos a ver No, no, todo bien. hasta lo que aguante, porque también la idea también va a ser hablar justamente lo del tema de la ESI más adelante y también de lo del tema del feminismo y la lucha, porque a veces nos olvidamos de lo que sucede cuando también están en el tema de violencia. La violencia es en las mujeres que viven con VIH o que viven con maridos que golpeadores, que abusadores y lo que le corresponde, digamos, lo que le transmiten a sus mujeres, ¿no? Me estaban preguntando me mandaban mensajes de dónde se te puede escuchar. La gente te quiere ver y te quiere escuchar. No, por ahora estoy Nada, Futurock estudiando. no. No, estoy dando unas clases virtuales para Futurock los sábados, pero no salen al aire para Ok. aquellos que se anotaron. Voy a volver al aire después de la pandemia o cuando, no después de la pandemia, pues la pandemia va a durar bastante. No, después de, Parece. parece, bueno, cuando podamos volver un poco a salir por lo menos de la cuarentena, del confinamiento, por ahora no estoy al aire todos los días,
participo en algunas noches en Futurock en las trasnoches, pero por ahora no, pero ya voy a volver, por ahora no. Bueno, nada, esto, Bueno, agradecerte y no, bueno, a vos. esto, contar contigo en algún otro momento y porque me parece muy interesante esto y aparte porque más allá de todo también el tema de escucharte a vos, cuando uno te podía escuchar en los medios promocionando libros y demás, es como que a uno le daba ganas de pasar por una librería y decir, deme este, lo dijo Gabriela. Bueno, gracias, gracias y esperemos poder vernos y abrazarnos mucho cuando nos Seguro que veamos sí. Ya volver a creo que una vez lo encontrarnos. hicimos en el Tano Cabrón, cuando con Buenos Aires 3D, una vez que habíamos hecho una Ay, charla, sí, sí, ahí que nos yo abrazamos fuerte. Bueno, hice la esperemos presentación, recordar así ese que bueno, abrazo. dale. Bueno, Gaby, te agradezco muchísimo, ¿eh? Nos vemos. Gracias a ustedes. Chau, chau.